Si lo dejamos en 15 segundos, tenemos procesos de Apache que están utilizando aproximadamente al menos 20 megabytes de memoria. En máquinas de 64 bits va a ser al menos 40 megabytes de memoria. Termina de entregarle el último bit al cliente a través a través de TCP/IP y se queda ahí esperando 14 segundos, se queda esperando 15 segundos a ver si el usuario le va a pedir algo, si el browser le va a pedir algo más. Si el browser le iba a pedir algo más, ese pedido va a entrar inmediatamente. Literalmente inmediatamente. ¿Sí? Es una tontería esperar 15 segundos. Y si el usuario está viendo una página y se queda mirando esa página, se queda más de 15 segundos. Entonces tenemos 14 segundos de un proceso que está ocupando esa memoria y no está trabajando. Entonces lo queremos liberar dentro de un segundo. Keep alive timeout tiene que ser un segundo. La otra mitad importante, hay tres mitades en realidad, pero ya vamos a ir viendo. Ya la matemática va a ir cerrando. La otra mitad importante es el servidor de base de datos. Hay mucha gente que trabaja con MySQL, que es otro servidor de base de datos popular con Moodle. MySQL es muy útil, muy práctico, pero presenta una performance en términos de gran escalabilidad, presenta más problemas de performance y termina siendo mucho más complejo de configurar para llegar a una buena confiabilidad y para llegar a la escalabilidad que necesitamos. Es posible llevarlo a una buena configuración. En mi experiencia, en gran escala, nunca tan buena como Postgres. Esa es mi experiencia. Otra gente tal vez haya podido domesticarlo un poco más. Pero la diferencia es que Postgres ha sido diseñado desde el día cero para ser un sistema de base de datos con un perfil más acorde a lo que estamos necesitando con Moodle cuando estamos trabajando en gran escala. ¿Sí? Entonces, y Postgres evoluciona de alguna manera. Postgres ha evolucionado como un sistema más complejo, que era originalmente bastante más lento y que se ha ido optimizando, mientras que MySQL arranca como un sistema mucho más simple, que se ha ido complejizando, simple pero rápido, que se ha ido complejizando. Y en ese camino ha sido un poco más difícil. Entonces, cuando utilizamos Postgres, lo primero que tenemos que hacer, como estamos en el mismo servidor, esto no lo podemos hacer en un clúster, pero tenemos que usar el socket Unix. Moodle va a hablar con Postgres todo el tiempo y queremos que hable a través de un socket Unix, no que hable a través de TCP/IP. Eso nos da mucha más baja latencia, eso es importante. Queremos darle a Postgres un buen segmento de memoria, de shared memory, y tenemos que ver, hay buena documentación de Postgres de cómo configurarlo para que haga buen uso de la memoria que le damos. Estamos diciendo que la cuota va a ser un 30% de la memoria del sistema en un servidor con 1 GB de memoria, que es muy chico. Yo hoy recomendaría 4 GB al menos, y si están trabajando en 64 bits, 8 o 16. Si estuviéramos utilizando vamos recién por la mitad. Ok. Entonces, darle un buen segmento, configurar la memoria para utilizar óptimamente esa memoria que hemos decidido que le vamos a permitir utilizar a Postgres. Un ítem importante es que en Apache hemos configurado Max Clients y tenemos que Postgres tiene una configuración Max Connections y tenemos que hacerlas iguales. Y ahí les estoy diciendo una mentira. Entonces, en realidad tiene que ser un poquito más que Max Clients. Si tenemos 100 Max Clients, vamos a querer tener 105 Max Connections. ¿Sí? Porque en una de esas Apache está conectado a todas las conexiones y nosotros queremos poder entrar con una conexión administrativa. Una cosa que cambia radicalmente la performance de la base de datos es si le agregamos a al servidor un disco dedicado. En general, yo recomiendo discos chicos, si es posible de discos SCSI de 15.000 RPM. Estos son juguetes caros, pero vale la pena porque cuando le ponemos un disco dedicado a lo que se llama el transaction log, la performance cambia completamente. Eso también nos permite formatear ese disco y montarlo con opciones que funcionan muy bien para la escritura del transaction log. Si no hacemos esto, nuestro principal cuello de botella va a ser el log de transacciones de Postgres. Y esto es importante.
Por otra parte, gran parte de los beneficios de Postgres como base de datos emanan de que tiene un log de transacciones. ¿Sí? O sea, estamos pagando en performance, si tenemos un solo disco, por el punto central de lo bueno de la arquitectura de Postgres. Y es una buena idea poner ese archivo en un disco aparte. Bueno, acá se termina la parte que está organizada así, y vamos a el siguiente punto. Ok. ¿Se lee desde atrás? ¿La gente allá en la esquina? ¿Los que están despiertos? Hola, ¿se llega a leer? ¿Sí? ¿Alguien no lo puede leer? Diga, levante la mano. Ok. Entonces, estamos un poquito antes. Voy a hablar muy rápidamente. Del lado de PHP y Moodle, lo importante es utilizar un acelerador. APC en este momento es probablemente el mejor. Yo tengo unos parches para Moodle que, si estamos funcionando en un solo servidor, dan una mejora de performance radical. ¿Sí? Hay unos parches específicos utilizando APC que mantienen ciertas cosas en un caché que funcionan mucho más rápido, pero son un poquito peligrosos, por eso no están en la versión final. Se escapó. ¿Dónde estamos? Hay elementos importantes. No tenemos que usar sesiones guardadas en la base de datos, ¿sí? Tenemos que conectarnos a la base de datos con conexiones persistentes y tenemos que usar una estrategia para grabar los archivos de sesión que se llama Hashed Session Files. Y eso en general se configura directamente en la configuración de PHP. ¿Sí? Esto es importante. Y bueno, y una cuestión de seguridad, todo lo que es configuración de dónde Moodle y PHP nos van a mostrar los errores, tiene que ir todo a los logs, nunca al usuario. Esto para todo servidor de producción, sin importar la escala. Esto siempre es muy importante. Voy a comentar muy rápidamente una vista general de cómo funciona esto cuando montamos un clúster, y luego voy a permitirles hacer preguntas y la gente, los administradores de sistemas, podemos juntarnos luego sobre un café, terminada esta charla, y dejar de torturar a la gente civilizada. Entonces, les quería comentar. Si un clúster en general lo dividimos en lo que llamamos el frontend, las máquinas de frente, ¿sí? Y el backend, las máquinas de atrás. Y la máquina de atrás en general es el servidor de la base de datos. Lo que no podemos paralelizar es la base de datos. ¿Sí? Es imposible paralelizarla con el tipo de base de datos que tenemos hoy en día.